Tal vez ya me conozcas, quizás mi voz te suene, o tal vez sea la primera vez que me escuchas. Soy Marisa y quiero darte la bienvenida a Abriendo la Ventana, un espacio que nace de algo que marcó mi vida para siempre, mi experiencia cercana a la muerte. Desde ese momento ya no he vuelto a ser la misma. Hoy estoy aquí en este espacio para hablar de ello sin miedo, sin dudas. Hola, Hola, buenas. Bea, ¿qué tal? ¿Qué? Bueno, Muy bien. Aquí también. estamos pues con ganas de encontrarme contigo y bueno, y compartir con la audiencia. Venga, vamos allá para todas aquellas personas que nos siguen y que nos escriben y que recibimos esos mensajes tan bonitos. Y vamos a hablar hoy de un tema complicado, un tema que, dado que hay un cambio de tiempo, afecta más y que lo sufren muchísimas personas, y que muchas veces no son comprendidas o entendidas porque vivimos de una forma diferente, cada uno lo sufrimos de una forma distinta. Y bueno, de ese tema tienes tú mucho que hablar, pero vamos antes a escuchar la poesía. Vamos allá. Llegó la oscuridad sin avisar que venía. La veo en mi mirada, en el espejo, día tras día. ¿Cómo arrancarla de mí? Me está quitando la vida. Sentada en el sofá, amanezco, día tras día. Déjame respirar, permíteme que sonría. No apagues mi luz, no me quites la vida. Por favor, oscuridad, permíteme ver la luz del día. Quiero poder respirar, volver a abrazar la vida, volver a sentirme viva. Por favor, oscuridad, déjame encontrar el día. Es precioso, la verdad que el tema es muy bonito porque como bien dices, siempre hay luz al final del túnel, pero hasta que la encuentras, pues cuesta y te ves ahí un poco que no encajas en este mundo, ¿no? Es un tema complicado, la depresión. Lobreguez nos quiere hablar de esta enfermedad, darle visibilidad a esta enfermedad que sufren muchísimas personas hoy en día y como bien te he dicho antes, es una enfermedad que los cambios de tiempo le afectan, ¿no? Sí, sí, así es. Es que es multifactorial, hay muchos factores que hacen que una persona pueda entrar en esa enfermedad, en ese diagnóstico de depresión mayor, porque lo primero es diferenciar. Aquí tú lo asemejas a un estado de oscuridad, donde la persona no ve la luz, ¿no? Es maravillosa la metáfora. Además, al escuchar la poesía, te conectas mucho con ese sufrimiento que la persona está experimentando, ¿no? Porque a veces lo que nos cuesta mucho es la empatía, el ponerte en la piel de esa persona y le dices, entonces nos surge, cuando no hay empatía le dices, venga, píntate los morros y sal a la calle, venga, vamos, déjate de historias. No. O sea, es que es un imposible para esa persona incluso levantarse del sofá. Entonces, transmites muy bien ese sentir oscuro, tan hundido, sin energía ninguna, que es lo que es la depresión, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando de palabras mayores y quiero diferenciar del estado depresivo, que ese todos tenemos de vez en cuando. Todos Sí. estamos un poquito depre el domingo por la tarde, el miércoles porque te has levantado así. A pequeños ratos no hay problema, ¿vale? Porque el equilibrio emocional requiere esa modulación y ese reajuste. Y yo he descubierto, por ejemplo, en mí, a lo largo de la vida, que para mí la depresión es una forma de meterme dentro de mí, de ocuparme de mí, y en ese rato que dure, esa tarde, esa mañana o lo que sea, yo me estoy haciendo cargo de mí, dejo todo y es como un espacio de descanso, de recuperación, de cargar pilas, ¿verdad? Entonces, hasta ahí es adaptativo, es sano y muy bien, pero eso no es
lo que estamos hablando de una de las mayores causas, por ejemplo, de absentismo laboral y de baja laboral, que es los trastornos de ansiedad y la depresión como la reina, ¿no? Es que es muy duro tener una depresión y además que nadie te entiende, es lo que tú has dicho. Llega el momento y dice, venga, va, píntate los morros y sal de aquí. Sí. Y luego hay una parte también muy importante en que hay personas que no se pueden permitir, teniendo depresión, no se pueden permitir quedarse en su casa. Y entonces salen a la calle, salen a su trabajo, salen a sus cosas y cuando vuelven a casa están hundidas, se sientan en su sofá, no se acuestan en la cama, no hacen nada porque no tienen energía, porque realmente es que es una sensación de agobio y de que no te entiendes ni tú misma a veces. Pero es que ya no es que no te entiendas ni tú misma, es que luego la gente de fuera te juzga y te dice, perdona, si te has ido a trabajar o si te has ido a la peluquería o si te has ido a hacer esto, no estarás tan mal. Estás intentando salir un poquito de ese mundo que no entiendes porque a veces ni siquiera te das cuenta cuando entras en una depresión. Empiezas, como tú dices, con esos momentos en los que te puedes permitir decir, mira, hoy no tengo ganas de hacer esto y me voy a quedar sentada en el sofá o me voy a acostar en la cama o hoy voy a pedir de comer porque no me apetece. Entras en esos momentos y poquito a poquito te vas adentrando en ese mundo que es la depresión y cuando te das cuenta estás ahí y ya no sabes cómo salir. Y hay gente que, bueno, que se queda en su casa, que no sale, que tiene baja laboral, como tú bien dices, pero hay gente que están obligados a salir, porque no les queda de otra. Y a esas personas también se les juzga, pero bastante mal, ¿eh? O sea, yo he oído casos en los que se les juzga mal y luego están estas personas en las que se acomodan en su depresión y tienen que aceptarlo porque no pueden salir de ahí. No saben cómo lo quieren, no sé. Mira, yendo un poco por partes, creo que es importante darnos cuenta de cuando esos estados de depre, esos bajones emocionales, son adaptativos y son necesarios. Porque muchas veces la gente, por miedo a caer en depresión, no se permite espacios de desconexión, espacios de ensimismamiento, espacios de soledad, espacios, tío, de dejar tu ánimo que caiga y incluso de estar ahí depre llorando, no pasa nada. Porque si no te permites esos espacios adaptativos donde cargas pilas y que a veces son necesarios, muchas veces, es cuando realmente estarás obligando a tu organismo a generar un estado mayor, de mayor hundimiento y profundidad para que pueda sobrevivir. O sea, la depresión tiene un sentido y la depresión y tu organismo siempre va a mandar. El que sigue yendo con depresión a trabajar es porque la depresión quiere. Porque como no quiera, ese no se levanta ni de la cama. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que a veces, por no permitirnos esos espacios, siempre pretendemos estar bien, estar al pie del cañón, atender todo, saturarnos con tantas demandas, con tanto estrés, con tanta velocidad en el día a día, tan dar la talla, tanto dar la talla a ese nivel, que al final necesitamos generarnos una depresión para poder encontrar ese espacio, porque es que si no es así, la persona no para, que no encuentra ese espacio. Por eso hay gente que, no, yo no quiero llorar, yo no me quiero poner mal, yo no quiero sentirme en estos sentimientos, no sea cosa que caiga en depresión. Pues si es que precisamente como no expreses y sientas esos sentimientos, es que si los reprimes, ¿de qué vas a estar llena? De tristeza, de depresión, de hundimiento. Si tú no te permites vivir, experimentar y solucionar eso, sintiéndolo, es que ¿de qué te crees que vas a estar llena de todo eso? De todo lo y que eso es lo que te va a llevar a la depresión. ¿Qué es la depresión? Al final, estar llena de tristeza y estar llena de indignación y de enfado y de falta de aceptación. Y bueno, y falta de amor, muchas cositas. Bueno, sí, son muchas cosas. Lo que pasa es que yo también, a veces lo que tú dices de pararse es importante. O sea, cuando porque muchas veces también lo genera el no poder decir lo que estás sintiendo, no poder expresar que estás porque lo que tú has dicho, o sea, todo lo que te vas tragando, de todo lo que vamos acumulando en este momento en el que el trabajo no estoy a gusto, no puedo, pero no me puedo permitir irme de ahí. O sea,
hay situaciones en las que no estoy cómoda con ciertas personas y me voy callando. Luego, ay, es que yo quería hacer esto y no he podido y porque tenía que hacer lo otro para otra persona o para quien fuese, ¿no? Entonces, todos esos espacios, como tú bien dices, que no te dan, al final llega el momento que saturamos inconsciente o conscientemente. Entonces, yo pienso que uno de los factores importantes es el amor hacia uno mismo. El darte ese amor y ese espacio para ti, decir, vale, sí, yo tengo que hacer esto, me lo voy a plantear, voy a ver cómo lo puedo hacer, pues mira, me lo puedo hacer, sí, o no lo puedo hacer porque me va a saturar. O sea, al final todo lleva al estrés y el estrés lleva a la enfermedad, realmente. Correcto. Y el organismo mira siempre por su propia supervivencia y tiene sus propios mecanismos que pueden ser o te genera una gripe, por ejemplo, y te quedas ahí una semanita a tu rollito, o te genera una depresión, o te genera un esguince, o te genera un cáncer, o me lo monto como quiero, pero tú vas a parar. Pero tú vas a ocuparte de lo que te vas a ocupar. Y ejemplifico con un caso de una persona que me pareció muy curioso. Era una abuela con nietos, ¿vale? Qué papelón que hacen las abuelas en esta sociedad para que esos padres y madres con 2 hijos, por ejemplo, pues puedan ir a trabajar y seguir con sus vidas, ¿no? Entonces, claro, la abuela, encantada con sus nietos, ella siempre había deseado llegar a una edad en la que tú ya por fin te liberas de decir, no trabajo, no tengo obligaciones, voy a mi rollo, me tomo una merienda con mis amigas un jueves por la tarde porque me da la gana, pero ella misma era incapaz de decirle a sus hijos que no quería cuidarles a los nietos, con esa obligatoriedad, ¿no? Porque no es lo mismo disfrutar un ratito de ellos que tener esa obligatoriedad todos los días, ¿no? Pero es que te quita la vida constante. O sea, yo veo a muchísimos abuelos que no tienen vida. Correcto. Entonces, ¿cuál fue ella desde su involuntariedad? Porque claro, la mujer no fue algo planificado, fue involuntario y fue inconsciente. Pero ¿para qué le servía a esta mujer la depresión? Estaba mala, estaba llorando todos los días en el sofá. ¿Cómo iba a cuidar a los nietos? ¿Sabes cómo fue saliendo de ahí? Cuando comprendimos el sentido de la depresión dentro de sus circunstancias y dentro de su vida, y ella comprendió esta depresión que venía a decirle y para qué servía, porque aquí la clave es siempre pregúntate, eso que no te gusta, ¿para qué te está sirviendo de bueno? Y efectivamente le servía para tener ese espacio para ella y para poder decir no a los hijos. Entonces, cuando ella lo vio y empezó a incorporar la palabra no a su vida, poco a poco fue saliendo. Pues bueno, más rápido que lento, ¿sabes? Fue muy curioso, pero ella ya empezó a decir, oye, mira, que no me traigáis a los niños, que yo quiero vivir tranquila, sin obligaciones, me traes a los nenes, yo voy agobiada todo el día, quieras o no, y no quiero eso. Y entonces ahí fue cuando ya no necesitó tener depresión, ¿ves? O sea, fíjate qué importante lo que estás contando y qué bonito, ¿no? Porque qué importante es decir no. La palabra no, pero en todo, o sea, en todo lo que nos suceda y hablar, como siempre te digo, y hablar. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas y dices, oye, mira, yo sí me quedo con mis nietos, pero me quedo lunes y jueves porque este día lo tengo para el baile y el otro lo tengo para salir con mis amigas y tomar café. Y entonces no pasa nada porque no te estás saturando. En el equilibrio es donde está todo, claro, muy difícil tener equilibrio, lógicamente. Y ahí llegaríamos al tope y seríamos felices. Pero sí que es importante la palabra de decir no, y otra cosa que has dicho muy importante es mirar hacia adentro y preguntarte para qué te está sirviendo esto. ¿Para qué? ¿De qué? Yo siempre digo, yo conozco a una persona, yo digo, que está en depresión y que vive constantemente en su enfermedad y aparte de la depresión tiene muchísimas cosas, ¿no? Y yo digo, es que hay algo que se pierde y que ella no cuenta y que ahí está el kit para salir de ese momento. Puede ser miedo, puede ser inseguridad, quedarse sola. O sea, pueden ser tantísimas cosas las que nos acompañan para tener una depresión. Puede ser que te haya pasado algo muy grande en tu vida, que no lo quieras contar y que no sepas cómo contarlo y que te ha hundido y que la única manera de llamar la atención y de tener gente a tu alrededor sea esa.
Es difícil y duro decir esto, ¿no? Porque hay mucha gente que se encuentra en una depresión que no saben por qué, porque mucha gente dice, es que no sé por qué, ¿saben? No sé buscar ese por qué. Y estamos hablando así tan libremente y podrán decir, claro, es que esas personas no han sufrido una depresión, ¿sabes? Bueno, yo te puedo decir que tuve un tiempo en el que sí, y recuerdo que yo quería salir de ahí constantemente. Y recuerdo que una de las maneras era cuando estaba triste ponerme un bolígrafo también en la boca para sonreír cada vez que me miraba al espejo y así cambiar un poquito esta cosa, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo era contarlo y cuando se iban volvía a caer otra vez en ese círculo, o sea, y ahí hasta que un día hice así y desapareció. Claro, y ahí, entonces, claro, es que hay que diferenciar entre el por qué y el para qué. Cuando tú hablas de que la persona ha vivido un trauma, una situación, algo que ni siquiera a lo mejor viene de la infancia, no es consciente, ¿vale? Esa es la causa, ese es el porqué, ¿no? Pero mucha gente tiene esa misma causa. Imagínate una violación en la juventud, el haber sufrido una violación, por ejemplo, me invento. Entonces, la causa no es lo que sostiene la depresión. El por qué no es lo importante, porque esa violación la has tenido tú, yo y 3 mujeres más, y no todas vamos a tener depresión. Aunque la raíz y la causa esté, no todas vamos a mostrarlo o a manifestarlo, porque las habrá que serán unas luchadoras o tal y cual y no tendrán depresión, lo llevarán de otra manera, ¿no? Entonces, la idea no va tanto por el qué es lo que me está causando la depresión, sino esta depresión para qué me está sirviendo. Y cuando tú dices que un día te hizo clic en la cabeza y dejaste la depresión sin saber casi ni cómo, ni por qué, ni cómo, de qué manera, es porque la función que esa depresión estaba cumpliendo en tu vida dejó de hacerla. Porque a lo mejor la necesidad que ya estaba cubriendo esa depresión, la necesidad que tú cubrías con esa depresión, empezaste a cubrirla de otra manera. Tú imagínate que yo tengo depresión para que mis hijos vengan a verme. Claro. En el momento, por ejemplo, yo les expreso y les digo, ay, me hace mucha ilusión que vengáis a verme, visitadme, o llega el verano, de repente me voy al campo, vienen más a verme, convivimos más en el campo, tal, en la casa de campo, lo que sea, y vienen, uy, ya no hace falta la depresión, porque ¿para qué servía? Para que vinieran a verme. Como ahora ya vienen a verme por otros motivos, pues ya está, no hace falta la depresión. Por eso, yo como psicóloga y como terapeuta Gestalt, desde la Gestalt siempre tenemos esa pregunta, ese ¿para qué? Que va a ¿para qué me sirve en mi vida esta depresión? ¿Qué función está ejerciendo? Y es importante saberla. Yo recuerdo también el caso de un hombre que tenía la depresión, no había manera que saliera de ahí. Lo que tú dices mucho, que estabas comentándolo un poco como que se acomodan ahí, pero se acomodan porque está funcionando para algo. Y lo que este hombre conseguía era no hacerse cargo de la vida y de las responsabilidades de la vida. Desde ir a trabajar, y era un cargo importante, con responsabilidad, hasta el hecho de sacar el perrito por la noche. Responsabilidades mayores, menores de la vida, que él tenía miedo de afrontar eso. Entonces la depresión le venía de cine, porque él estaba todo el día sentado en el sofá y la mujer se ocupaba de todo. Ese hombre, ya lo último que supe yo, se acomodó ahí de verdad y no salió, es que de ahí ya enganchó con un Alzheimer. Claro, porque quieres olvidar. Al final es que te quedas ahí como involuntario, ¿no? O sea, no quieres estar, y como no quieres estar para no cumplir obligaciones, no estás. Entonces ya llega un momento que una cosa lleva a la otra y el organismo dice, pues mira, vamos a ir soltando la depre o al mismo tiempo que la depre y metemos aquí una demencia, un Alzheimer y una desconexión de la vida y un volverme pequeño, que me lo hagan todo, porque el Alzheimer, ¿qué es? Eso. Ya, es querer olvidar. La verdad es que todas las enfermedades siempre tienen un para qué y un por qué, aunque a veces no, el por qué no sea tan importante, pero también tienen un por qué. Y la verdad que creo que es el aprendizaje de la vida, el sufrimiento es el que te hace crecer y evolucionar. Y a veces hay sufrimientos en que
es triste porque a mí me da mucha tristeza ver a las personas así muchas veces y verles que no, como te dicen, no me cunde el trabajo, yo quiero, pero la casa se me viene encima, ¿sabes? Estas cosas que les pasan y que nos pasan a veces y que no sabes cómo salir y no sabes cómo encontrar la salida, ¿no? Y poder tener una persona como tú, porque la verdad que eso que estás diciendo de ¿para qué me sirve? Es importante tanto para las personas que la sufren como para las personas que están al lado, para entender también un poco para qué le está sirviendo a esta persona, a mi padre, a mi primo, lo que la depresión le está haciendo. ¿Para qué? Para evitarle el trabajo, para evitar el miedo a estar solo. Es importante esa cosa, esa herramienta que acabas de dar, para mí creo que es una de las más importantes, ¿no? Sí. ¿Para qué me ha servido a mí esto, no? Pero bueno, creo que también dentro del sufrimiento que produce, porque esas personas están sufriendo, aunque le esté sirviendo para algo, están sufriendo, está la evolución. Como yo te digo, un buen día hizo así, cambió y aquí estoy yo con una sonrisa. A mí me recuerda como el dejar de fumar, ¿no? Que dices, es más una cuestión de conciencia, de saber para qué te sirve el fumar en tu vida, que una cuestión de voluntad. Porque el dejar de fumar por voluntad es muy difícil, pero cuando hay que meterle conciencia. Por eso digo que aquella persona que se encuentre con depresión, ya no es cuestión de, a ver, ¿de qué manera me quito esto? Puedo salir de nuevo, puedo tener energía de nuevo, puedo afrontar la vida, porque entonces no estás entendiendo nada. El mensaje de la depresión lo estás intentando obviar, y esa depresión, cuanto más intentes esquivarla, más fuerte se va a poner, porque trae un mensaje, porque quiere algo. Y si la depresión está diciendo que empieces a pensar en ti, porque fíjate, los síntomas de la depresión, te cierras en ti mismo y dejas de estar para el mundo y para los demás, es uno de los síntomas. Entonces, ¿qué te está diciendo la depresión? Quizá te está diciendo, mírate más a ti, dedícate el tiempo que necesitas, o empieza a quererte, o empieza a decir no, que estábamos diciendo. Entonces, claro, si tú intentas salir de ahí sin comprender para qué te está sirviendo, cuál es el sentido de esa depresión en tu vida, es que no vas a salir. Y aquí quien gana es el organismo, el cuerpo y la depresión. Lo único que podemos hacer es comprenderla. Claro. Y de ahí salimos. Eso es una cosa que antes cuando me has dicho, claro, saliste. Yo creo que también en la aceptación cuando tú entiendes para qué te está sirviendo, cuando tú entiendes el por qué entraste ahí, porque el por qué tiene que ver con el para qué. Entonces, cuando tú eso lo comprendes y lo aceptas, ¿vale? Como tú me has dicho, antes has dicho, dice, una violación, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que tú has puesto, has sufrido una violación y estás hundida y no sabes cómo salir. Pero al final, yo muchas veces digo, te han violado una vez. ¿Cuántas veces vas a decidir violarte tú? O sea, al final, nosotras tomamos la decisión de que el por qué nos ha pasado eso, o sea, que no hemos tenido culpa para nada, y ha sido una cosa que ha tenido que pasar, porque ha tenido que pasar, y ¿para qué me está sirviendo estar así? Para perder el tiempo, para no vivir, para dejar de hacer, aunque otras veces sirve para apegarse a la gente, o sea, como tú bien has dicho, ¿no? Para atraer a mi familia que no viene a verme. Entonces, en esas circunstancias, la aceptación del problema también es la solución. O sea, si yo acepto que mis hijos tienen su vida, o que si esa violación yo no la he provocado y me ha pasado, y bueno, ya está, se ha acabado, ahora tengo que empezar a vivir, ahora tengo que empezar a salir de otra forma, ¿sabes? He tenido mi tiempo en donde he aceptado que lo que ha pasado no es mi culpa, o he aceptado que mis hijos tienen su propia vida y que yo tengo que seguir viviendo sola, porque también hay personas que se les muere el marido y están solos. Cuando yo llego a esa aceptación de todo ese núcleo que me está produciendo esa vorágine de circunstancias, es cuando salgo de esa depresión. ¿No? Eso es lo que tú quieres. No, sí, son las dos cosas, porque la aceptación de lo ocurrido, es que la aceptación lo cura todo.
Exacto. La aceptación, tendrían que haber pastillitas de aceptación, ¿verdad? Y sobre todo cuando tienes depresión, para la persona que tiene depresión, claro, la medicación que les dan es una medicación para dejar de sentir, para dejar de vivir esa experiencia, que se consigue un poco a medias con la medicación. Pero al final son parches, ¿no? Parchear lo que estoy viviendo y perder conciencia, cuando precisamente lo que necesito es poner conciencia y darme cuenta del mensaje de este síntoma, porque al final la depresión es como cuando te sale un chivato en el salpicadero del coche que te está diciendo que algo no marcha en el motor, pero al final el problema no es el salpicadero y la lucecita, sino el motor en sí. Pues la depresión la alerta. Es la alerta, pues la depresión es lo mismo, el cáncer lo mismo, el síntoma X viene a ser la alerta para que nos introduzcamos dentro de nosotros a ver qué es lo que no marcha, si es algo del pasado, si es cómo estoy llevando mi presente, si es que hay cosas que me aterran del futuro, pero tendré que ver qué está pasando realmente. Y muchas veces la no aceptación, que por cierto somatizan estómago, y todas aquellas personas que tengan problemas de estómago tienen que aprender a aceptar más en su vida, sus circunstancias, las situaciones que viven, ¿vale? Pues esa aceptación es maravillosa, porque al final cuando tú aceptas, te quitas la rabia de no aceptar las cosas, las injusticias, la indignación de me cago en la mar, ¿esto por qué tiene que ser así? Y vives indignado todos los días porque te han quitado el sitio para aparcar, porque la comida no era como tú querías, porque habías quedado con la amiga no sé qué y se ha retrasado media hora, y porque la vida es incontrolable, y como va a ir a su bola, que la vida va en su flujo aleatorio, por decirlo de alguna manera, pues más vale que aceptes. Y cuando tú introduces la aceptación, todo está bien. Y desde el todo está bien es más difícil tener depresión. Claro, porque no lo aceptas. Pero hay una cosa, fíjate, es que esta vida, habrá gente que diga, claro, pero es que no me puedo parar. Es que esta vida nos lleva en un estrés puro. O sea, pero yo me paro ahí y yo digo, ¿por qué vivimos constantemente sin vivir? Importante, porque vivimos constantemente en un estrés, el tengo que hacer esto, el tengo que ir a trabajar, este fin de semana tenemos que salir con los amigos. Vivimos en un estrés en el que ni nos deja vivir, ni nos deja pararnos a ver qué es, por qué tengo esto, por qué me está pasando y hacia dónde me va a llevar ese estrés. Como está claro, el estrés nos va a llevar a la enfermedad. ¿Y nos va a llevar por qué? Porque no nos paramos, no nos vemos, no nos encontramos, el sistema inmunológico se vuelve loco y ya no sabe cómo y al final nos atiza, pues bien dices, con un cáncer, con una depresión, con un Alzheimer, con lo que sea. Cuando ya no puedo más con la situación, lo único que quiero es acostarme y dormir y olvidarme de que el mundo existe, porque estamos saturados. Y ahí me pregunto yo, ¿para qué nos llevan así? Realmente, o sea, fíjate, es que, claro, nos ponen esa bendita en los ojos donde no podemos ver, no necesitamos preguntarnos para qué nos está pasando eso, porque realmente tenemos que estar enfermos, tenemos que dejar de vivir para no ver lo que realmente está pasando. Y realmente lo que somos. O sea, es que hay una serie de cosas que... Al final date cuenta que personas saturadas, personas estresadas, personas sin tiempo, personas deprimidas, personas enfermas, siempre, personas con miedo. Siempre personas solas, Bea, personas solas. Porque toda esta situación nos lleva a estar solos, pero no con nosotros, sino solos, que es distinto. En ese agujero negro en el que estás ahí, encerradita, ¿sabes? Vale. ¿Y tú qué crees? ¿Cómo una persona es más influenciable? ¿En todas esas circunstancias? ¿O una persona que está en el amor, con fuerza, con energía, sana, rodeada de personas que la aman? ¿Cómo es más fuerte? ¿Cómo no se va a dejar manejar o manipular? Claro, cuando estás segura de sí misma. Claro, cuanto más encerrada estás, cuanto más encerradita estás, más manipulable eres. Claro, pero pues ya no hace falta así decir es la vida. Exactamente, ya no hace falta decir más porque a la vista está. Porque tú planteas esa reflexión de, uy,
¿Y para qué querrán que vayamos de culo todo el santo día? ¿Para qué? Bueno, pues yo digo que aunque esa sea la tendencia y el río lleva esa corriente, es decisión nuestra, es responsabilidad nuestra decidir cómo queremos vivir. Y creo que, bueno, está en nuestras manos el coger la soberanía de nuestra salud, también emocional, y nuestro estilo de vida. O sea, el que va de cabeza y va estresado es su decisión, totalmente respetable, pero eso se puede cambiar. Es que ya no me valen excusas de es que no me da la vida, es que voy como pollo sin cabeza, es que no me da la vida. No, pues haz que te dé. Quiero decir, empieza a priorizar, empieza a eliminar, porque si no lo haces desde tu decisión y tu voluntad, al final, antes de explotar o de morir directamente, tu cuerpo va a coger las riendas y te va a generar que sí o sí pares. ¿Le quieres llamar depresión? ¿Le quieres llamar cáncer? ¿Cómo le quieres llamar? ¿Gripe? Venga, un esguince, verás tú cómo paras. ¿Quieres una pierna rota? 3 meses vas a parar, con la pata ahí puesta. ¿Has visto? Entonces, o paras tú o te para tu cuerpo. Y esto es maravilloso, porque al final la enfermedad se convierte en una solución de emergencia que nos salva. Fíjate, y todos odiando la enfermedad y viene a salvarnos. Es que ¿sabes qué pasa? Que para evolucionar, crecer, hay que sufrir. Y con esto no estamos diciendo que la persona que esté en una depresión o que la persona que esté en un cáncer o que la persona que tal se lo haya generado conscientemente. No, o sea, esto es todo inconscientemente. Nosotros, si lo supiéramos, está claro que no lo íbamos a hacer. Ningún ser humano quiere estar enfermo y ningún ser humano quiere estar mal. Correcto. Yo no quiero decir con esto que estamos hablando que las personas se enferman porque quieren. No. Lo que le queremos decir, o por lo menos lo que queremos decir, es que te pares, mires y te preguntes por qué estás enferma. Y si puedes, porque hay veces que no se puede, y si puedes, darle una solución. Porque a veces está en que queremos tener demasiadas cosas. Tenemos una tele en la casa, pues tenemos que tener 5. ¿Para qué quieres 5 si no la vas a ver? Eso te va a generar un estrés, te va a generar una serie de circunstancias que al final no vas a tener tiempo. Y ese tiempo que no vas a tener te va a causar un sufrimiento porque no vas a poder estar con tus hijos y no le vas a poder dar amor, o no te vas a poder ir a la peluquería, o no vas a poder descansar y vas a ir como pollo sin cabeza. Te he puesto esa metáfora, esa anécdota, porque hay muchísimas más en las que nos podríamos parar. Entonces, está claro que la enfermedad está causada por el dolor y el sufrimiento y por el estrés. Pero que esto no es malo, porque esto es para crecer y evolucionar. Y sí, dices, ¿es necesario el sufrimiento? Sí. ¿Es necesario la enfermedad? Sí. Porque si no te paras no vas a ver. Y hay veces que a la primera no te ves, hay veces que te paran y no te ves. Y te vuelven a parar, pero hay que pararse y preguntarse ¿para qué me están parando? ¿O para qué mi cuerpo me está parando? Correcto. Que es importante estas cosas, ¿no? Entonces, estas cosas también nos las planteamos, como tú bien has dicho, cuando ya no tienen solución. Cuando llega el momento de marcharte, me tengo que ir, y entonces dices, jolines, es que yo quería haber hecho, es que yo quería... Vamos a coger ese papel que un día dijiste y vamos a apuntar esas cosas que dices, es que no sé qué hacer y no sé qué apuntar. Vamos a apuntar nuestros sueños, vamos a apuntar a lo que queríamos hacer y vamos a apuntar también lo que nos está pasando para ver realmente cómo podemos cambiarlo y mejorarlo. Hay veces que no se puede mejorar y que no se puede cambiar, pues no se cambia. Nos adaptamos y las personas que están a nuestro alrededor, con estas personas que están sufriendo esta enfermedad, que no es fácil y que es difícil, también tendrán que vivir con esa aceptación de que esa persona no quiere cambiar. Y es lo que hay. O a lo mejor es que dice, no puedes cambiar, no. Hay veces que no se quiere cambiar, por lo que tú bien dices, porque si cambio, mi familia no va a seguir viniendo, no va a seguir viéndome. Pues ya está. Es por lo que ejemplo, hay. O porque me voy a tener que hacer cargo de la vida. Claro. Y ya no tengo la capacidad o la fuerza. O exactamente, o porque voy a tener que desarrollar en mí una capacidad nueva de decir que no a la gente, o de expresar mis opiniones tal cual son, o de ser sincera.
uf, y no me atrevo. O sea, siempre. Entonces, claro, entonces se va a sostener esa depresión. Y luego también es que hay mucha gente que hace de la depresión su propio camino de vida, que es un poco lo que estás diciendo. Entonces, por un lado quieren salir, quieren ocuparse, pero por otro lado hay una acomodación ahí. Y ojo, porque aquí a veces hay muchas veces influencias transgeneracionales donde la carga familiar inconsciente que tú llevas dentro de ti, no eres ni consciente, tú ni lo sabes, pero esa depresión tiene un sentido porque estás a lo mejor cumpliendo con una lealtad a un linaje familiar de mi madre ya tenía depresión, mi abuela también, tal, y un poco salir de ahí a lo mejor es como dejar de ser de esa familia, o, ¿sabes? O ser el bicho raro dentro de la familia. A veces hay unas lealtades bestiales a nivel de familia, ¿no? Y eso es. Muchas veces, ya te digo, la depresión está sostenida por un montón de factores. Entonces creo que hace falta una intervención holística. Me refiero pues desde diferentes puntos de vista, porque a veces la parte farmacológica que no soluciona nada, pero a veces es un poquito necesaria, porque si la persona está tan decaída que ni te escucha, ¿cómo vas a poder ayudarla y acompañarla verbalmente? ¿No? Claro. La verdad que sí, la verdad que a veces es complicado, como tú dices, cuando ni te escuchan. O sea, es que ahí no puedes hacer nada, porque realmente en esta vida nadie puede hacer nada por nadie. Porque si uno no quiere, no va a salir de ningún sitio. De ningún sitio. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando tú quieres a alguien, cuando me refiero ya en familia, o cuando tienes un familiar con un padecimiento como es la depresión, ¿no? Que es de lo que estamos hablando hoy, cuando tienes a un familiar así y no quiere, es que no puedes hacer nada. Y cuando tienes a una persona que no se quiere, yo qué sé, cambiar el color del pelo, pues tú no le puedes cambiar. O sea, es que nadie puede hacer nada por nadie. Nada. Lo que vienes a hacer y lo que está para ti, eres tú. O sea, nosotros mismos, yo cuando digo, hay que amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero cuando dicen, claro, es que si tú te amas, te aman los demás. Es que creamos lo que somos. Si estoy creando lo que soy, estoy creando mi enfermedad. ¿Sabes? Entonces, claro, he venido para eso. Si soy consciente, puedo cambiarlo. Pero claro, por eso estamos haciendo tanto hincapié en esa conciencia, en ese coger las riendas de tu vida y decir, a ver, ¿esto para qué? Coger a la depresión y decirle, a ver, depresión, querida amiga, porque sé que en el fondo no vienes a tocar los cojones, en el fondo vienes aquí a darme un mensaje, a decirme algo, a hacerme aprender y evolucionar. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué quieres? Esa es la conciencia, ese es el ocuparse realmente, ¿no? Y ahora has mencionado el poder ayudar a alguien con depresión o no, y es toda la vivencia desde el familiar, ¿no? Del enfermo. Hostia, ¿cómo llego a él? Y me muero por dentro de verlo que no se levanta de la cama, que casi no habla, que ya no sonríe, que me muero por dentro. ¿Cómo puedo llegar a él, no? Y como bien dices, es prioritario primero aceptar que tiene que ser él, porque si no nos vamos a frustrar. Si cogemos esa responsabilidad, va a ser como pegar cabezazos contra una pared. Pero si algo podemos hacer, si hay un ápice de algo que podemos hacer, es tratarles con respeto y con amor. Con respeto es, no voy a venir a obligarle o a reñirle, a decirle, perdón, tú tienes que hacer esto, es que deberías estar haciendo lo otro, es que contigo no se puede. Eso no va a servir, la persona se va a cerrar más. Yo creo que podemos llegar más a esas personas diciéndoles, aquí estoy, cuando quieras compartir conmigo, aquí voy a estar. A mí me encantaría escucharte, pero sé que para ti es difícil, así que cuando tú decidas, le das un beso y te vas. Y eso poco a poco, con la uñita, va rascando y va creando digamos, en la armadura que se hayan podido generar, va haciendo un huequecito y a igual algún día vienen y nos lo
abren el corazón y nos cuentan todo su dolor. Y es un inicio, y eso es maravilloso. Sí. Cuando una persona está realmente muy mal, en un nivel tan hundida, hay que empezar desde lo más básico, desde que esa persona se exponga, por ejemplo, al sol para ver el amanecer. Sí, hay que sacarlos, a intentarlo por lo menos, con amor. La verdad es que al final de todo, el amor, es que yo me di cuenta que el amor, el hablar, el decir no, es básico, o sea, y es tan sencillo, y a veces lo complicamos tanto que dices tú, cuando lo descubres, dices, es que me he liberado. Entonces soy feliz en esta vida, en lo que estoy viviendo, en lo que estoy disfrutando, y en decir, si tú quieres esto, me parece perfecto, ve tú, que yo iré más tarde. Porque a ti precisamente porque a esa persona que quiere hacer eso le está causando un estrés, y a ti te está causando un estrés. Entonces, si hay una solución, que siempre hay una solución para todo, menos para marchar. Entonces, claro, como siempre hay una solución para todo, pues le dices, oye, aquí hay 2 coches, coge el tuyo y ves a lo que tienes que hacer, que ahora en media hora o 1 hora yo te sigo. O sea, párate, mira, busca dentro de ti, porque dentro de ti está todo. Dentro de ti está la fuerza, dentro de ti está el poder, dentro de ti está la solución y dentro de ti está la sabiduría, porque viniste con sabiduría. Entonces, vamos a pararnos, vamos a encontrarnos y vamos a intentar ser felices en esta vida que estamos y a aceptar a todas estas personas que sé que no es fácil, que es complicado y difícil, que no estamos diciendo que sea fácil, que no estamos diciendo que no quieran salir, sino que estamos diciéndoles y dándoles herramientas para decirle, pregúntate ¿para qué te está sirviendo esto? Solamente eso. Y quiérete y respétate, porque a veces la persona también tiene una autoexigencia de estoy mal, no debería estar así, debería de salir, pero no puedo, el cuerpo no me sigue, tal, y también esa autoexigencia no va a ayudar. No, eso es lo que decíamos al principio, de que hay personas que la depresión, aun teniendo depresión, tienen que salir. No significa que no la tengan, lo que pasa es que se obligan, y entonces llegará un momento en que esa depresión se convierta en un caos y ya no puedan salir realmente. Claro. Bueno, Bea, pues ha sido muy, muy interesante esta conversación contigo, la verdad que, dime. No, que muy importante remarcar antes de irnos, por supuesto que sí, muy importante, porque yo lo estoy viendo mucho, y es el propósito de vida. Las personas que no tienen propósito de vida, donde su vida es una monotonía y una rutina que no les lleva a nada, que cuando se acuestan no tienen la sensación de haber contribuido al mundo, de estar persiguiendo sueños, y eso lo has dicho tú, lo has mencionado, el tema de seguir tus sueños, perseguir y tener tus sueños, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, esa persona en la poesía dice sentada en el sofá, esa anedonia, esa desmotivación, ese no encontrar placer en nada, ¿no? A mí me conecta mucho con eso, con que la depresión tiene mucho que ver con no tener un propósito en la vida. Sea, por ejemplo, nosotras, hacer este podcast, poder compartir con el mundo, llegar a cuantas más personas mejor con toda nuestra ilusión, o sea, pues ya es un propósito. Y a lo mejor otra persona tiene el propósito de ir 3 veces a un albergue canino y ayudar a los perritos, y otra persona tiene el propósito de, ¿sabes? Pero yo creo que muchos de esos propósitos tienen que ver con el ayudar al prójimo y con el amor. Y eso es lo que te llena, pero que te llena tanto que te levantas todos los días como un cohete, con ganas de vivir la vida. Y eso es lo que necesita una persona con depresión, encontrar para qué está aquí en la vida. Y si no lo encuentra, que ponga el foco ahí y que se esfuerce en encontrarlo. Que a lo mejor es cualquier cosita, es hacer punto de cruz. Sí. Yo ya te digo que cada persona que hay en este mundo, o sea, son especiales. O sea, todas las personas que estáis ahí y que tenéis depresión y que podéis pensar que no tenéis un propósito en esta vida o que no sois valiosas porque no hacéis nada, simplemente hacer la comida, que eso es mucho. O sea, a todas y a todos os digo, sois el propósito.
Vosotros ya sois perfectos, simplemente por ser y existir. Valéis muchísimo. Así es que arriba os doy mucho ánimo, porque seguro que encontráis ese porqué y os animo a encontrarlo, porque siempre hay luz al final del túnel y tú y yo lo sabemos, Bea. Este propósito es ayudar a la gente siempre y amar a todo el mundo. Y así que bueno, para eso vine yo desde allá. Ya. Con lo cual, esperemos haber ayudado en este podcast maravilloso, que me parece que a mí misma siempre me ayuda. Así es que yo espero que también os ayude a vosotros. Un besito muy grande, Bea. Y en este ayudar y acompañaros voy a lanzar una propuesta. Venga, va, di algo. Escribir en comentarios, claro, porque tenemos muchos consejos y muchos tips que ayudan a salir de la depresión, pero que no podemos continuar ahora haciendo este episodio más largo, porque sería el doble de largo. Entonces, vamos a hacer otro episodio o algún directo en Instagram o alguna manera para ofreceros esos tips de cómo salir de la depresión y qué es lo que va a ser a nivel incluso preventivo para que no lleguéis ahí. Pero para tener todo eso, por favor, escribirnos en comentarios tips para salir al ver este vídeo y así sabemos, siempre si hayan 15 personas o un número y tal, lo hacemos y os lo compartimos también. ¿Vale? Me parece maravilloso. Nada, y pues un abrazo también a todos los que escucháis, esperamos que os sirva. Adiós, Marisa. Nos veremos. Hasta Chao, luego. chao. Adiós. Chao, adiós. El amor es la fuerza del ser. Nos vemos en el próximo susurro.